¿Cómo estás? ¿Todo bien? El implacable e impecable Agustín Echevarne destrozó por completo a Sergio Chousa, un cucardo de la camada de Melconian, Maslatón, etc. No te lo puedes perder. Y lo que estamos viendo es que tenés una economía en crecimiento fuerte, con inflación que bajó de 211% a 1,7% este mes, con una economía que está siendo una tromba, que está teniendo un crecimiento fenomenal en lo que es energía, un crecimiento impresionante en lo que va a ser minería, que va a ser tremendo, y básicamente un crecimiento en el crédito. Es decir, es una economía que está impulsándose, que no iba a ser una pipa, que no iba a ser una espiral para abajo, como decía Sergio y muchos otros, sino que al revés fue un rebote en B corta y sigue para adelante y va a seguir para adelante. Sergio. En materia cambiaria, sí, fue sin cimbronazo la salida del cepo. Yo creo que se retrasó demasiado, tendría que haber sido antes. Sobre todo aprovechando el envión de confianza y expectativas positivas del primer año de gobierno. Se tentó demasiado con el dólar barato, el gobierno, y yo creo que sigue tentado, sigue evaluándolo como la principal ancla nominal de la economía, y es un ancla que sale cara, porque yo creo que hay que romper las lecturas economicistas de que dólar bajo, entonces la economía está bien, dólar alto, entonces la economía está mal, si baja es señal de tranquilidad y que las cosas están ordenadas, si sube es un síntoma de debilidad. Desde estos niveles, sobre todo, hay un consenso muy amplio de que la economía te quedó muy cara, evaluada en esta paridad cambiaria, y eso en muchos sectores es un problema. Pero Sergio, perdón, vos el año pasado, en el 2023, cuando Massa hace una jugada política y baja un poquito el dólar, estabas de acuerdo con eso y era un dólar muy ficticio. Es una discusión de niveles. El dólar de Massa de promedio 2023 a precios actuales estaría en la zona de 2.600 pesos aproximadamente. Obviamente, en ese momento donde tenías todas las expectativas desancladas, no tenías ningún tipo de credibilidad en el programa por todo el lío político, pero también por aspectos macro exógenos como la sequía de ese año, que es insoslayable. No se puede subestimar ese efecto. En ese momento, ponerle un poco de paño frío a la situación, poner el freno de mano, era algo virtuoso, o al menos mínimamente te permitía comprar tiempo. Ahora es todo lo contrario de la situación. El dólar bajo, la apreciación, como llamamos en economía, el retraso cambiario, genera un problema sobre un montón de sectores. Algunos incluso casos paradigmáticos. Hay sectores de economías primarias, parte del agro, tal vez no soja, trigo, maíz, pero muchas actividades productivas primarias ya no pueden competir a esta paridad. Ahora, yo tengo la esperanza, de verdad lo digo, tengo la esperanza que en algún momento Sergio empiece a reflexionar sobre las predicciones que tenía, lo que ocurrió después, porque no le pegaron nunca. Durante todo el gobierno de Alberto y Cristina, de todo el gobierno decían que la inflación iba para abajo, nosotros decíamos la inflación va para arriba. Y después cuando vino Milei dijo todo se va a ir a cualquier lado, va a colapsar la economía, y pasó todo lo contrario. Entonces deberían empezar a mirar con un poquitito más de, de autocrítica. Que va a colapsar nunca lo dijimos. Que el tipo de cambio iba a cualquier lado. La verdad que las predicciones que hicieron no pegaron ni una sola. Ni la inflación, ni el crecimiento, ni una. Nada, nunca. No pegaron durante el Alberto y tampoco la pegaron ahora. Nunca. En todos los programas que iba también hace 5 años, no solo vos, sino me refiero todos los kirchneristas, no pegaron una sola vez ninguna predicción. Por favor, un mínimo de autocrítica. Decir, muchachos, hay algo que no la están viendo, pero no es que no la ven ahora, no la vieron nunca. O sea, es impresionante que no hagan autocrítica, que empiecen a mirar. Siguen con las mismas frases de siempre y no logran cambiar. Por ejemplo, vos volvés a hablar del retraso cambiario. Y ahora hay un dólar libre, un dólar que tiene todavía algunas controles, algunas cositas, pero está mayormente libre. Y sin embargo, lo que ocurre es que la economía está cara en dólares, cosa que es verdad. Pero por supuesto la economía está cara en dólares, pero hay que ver las causas. Y obviamente la solución no es devaluar. Devaluar es bajar los salarios. ¿Por qué quieren bajar los salarios? ¿Están carísimos los salarios en Argentina? ¿Por qué quieren bajar los salarios? Devaluar es destruir los salarios. Es lo que han hecho siempre y por eso la consecuencia natural es el aumento de la pobreza. Entonces, cada vez que viene el peronismo, devalúan y aumenta la pobreza. Siempre. Siempre. Absolutamente siempre. En cambio, ahora tenés una moneda fuerte. Ya no diluís más el peso. Empezás a pagar con moneda real, con moneda dura. Y entonces te queda una economía cara. ¿Por qué?
porque obviamente tenemos un montón de ineficiencias, un exceso de impuestos que pusieron los kirchneristas y los anteriores, pero de un exceso fenomenal de 150 impuestos que te encarecen todos los productos, vas al supermercado y la mitad son impuestos, cualquier cosa que compras. El gobierno está empezando a bajar esos impuestos por las regulaciones que son infinitas, por los sindicatos. Seguimos con los acuerdos sindicales de la década del 70. Te digo un caso, por ejemplo, a ver si Sergio, si estamos de acuerdo en esto. Es un disparate que un sindicato le cobre un 10% de todos los sueldos de toda la vida a un trabajador. ¿Estás de acuerdo con eso, sí o no? Sí, no suena sensato, pero... Bueno, ¿de qué le cobran? Gobierna los plásticos. Una administración Los liberal plásticos, libertaria, debería eventualmente... No, le han bochado, regularlo. Primero le frenaron en la justicia, le frenaron el decreto 70 sobre ese punto. Y después, por supuesto, no le aprobaron la ley sobre ese punto también. Entonces, el gobierno lamentablemente todavía no tiene mayorías en el Congreso. Ahora, vamos al caso. Son los plásticos, 1.600 empresas. Estos tipos se llevan el 10% de todos los salarios, todos los meses. Es decir, que se llevan el equivalente al sueldo de 160 empresas el sindicato. Entonces tenés sindicalistas gordos, ricos, multimillonarios, que además no rinden cuentas a nadie, que encima no son democráticos y que le están robando a la gente. Esa es la realidad de la Argentina desde hace 80 años. Y estos tipos, ¿sabes por qué les cobran? 2% dicen de aporte solidario. Solidario las pelucas. Y después tenés el problema que encima... No le pusieron, no le dan la posibilidad de no pagarlo. Y después 8% adicional, ¿sabes por qué? Por capacitación. Flaco, durante toda tu vida le tenés que pagar al sindicato 8% de todos tus sueldos. Es una locura demencial. ¿Se entiende que es una locura demencial? ¿Qué decís a esto, Sergio? Porque ustedes los pusieron ustedes, los pusieron los peronistas, los pusieron junto con los militares, con Lanusse, con Onganía, todos los generales Perón, general Onganía, general Lanusse, son los que armaron todo este sistema fascista de la Argentina, que está destruyendo a la Argentina y la hace muy cara en dólares. Y eso es lo que está cambiando este gobierno. ¿Qué opinas, Sergio? No sé. La verdad que no soy un especialista en legislación laboral. Sí. Entiendo que obviamente, ¿no? Ayornado al Pero está de acuerdo, por ejemplo, que es caro producir en Argentina, el costo laboral es muy alto. Estaba todo demasiado regulado, ¿no? El costo laboral extrasalarial, todos los componentes vinculados a la crema que se le suma a los salarios que tiene que erogar finalmente el empresario, el emprendedor, pero que no van al sueldo del laburante. Hay que elaborar una agenda de competitividad, de mejora de la competitividad sistémica de la economía por fuera de lo cambiario desde ya. Y celebro que... Bueno, ahí celebro que tenemos un acuerdo. Vamos a anotar los acuerdos. Está. Sí, que está esté, buenísimo. Obviamente en agenda del Ministerio de Desregulación, va avanzando eso, pero obviamente va a una velocidad lenta, la que puede ir. Eso no te va a hacer la diferencia en el corto plazo. Y de nuevo volvemos, yo creo que la cuestión sobre los equilibrios externos y en particular la paridad cambiaria es un factor rutilante a la hora de pensar la sostenibilidad del esquema. Ahora, pero fíjate, Sergio, lo siguiente, porque volvés a decir lo del corto plazo. Keynes introdujo esa idea de mirar el corto plazo porque no le cerraban las cuentas en el largo. Entonces, como el modelo de Keynes no cierra, y él sabía que no cerraba, entonces él decía, miremos el corto. Y decía, y bueno, a largo plazo estamos todos muertos. Pero pasaron 80 años y estamos vivos nosotros, ¿no? Y nuestros hijos van a estar vivos mucho más tiempo todavía, y destruyeron el país con eso de no mirar el largo plazo. En cambio, todas las políticas que está haciendo el gobierno actual es para el largo plazo. Lo que está haciendo el gobierno es fundando las bases para que la Argentina sea un país espectacular en los próximos 30 años. Eso es lo que no comprenden los que miran solamente el corto plazo. Los que miran el corto, además le pifian en el corto plazo también. Porque en el corto plazo creían que si bajabas el gasto público ibas a entrar en una espiral decadente, de que iba a caer la recaudación, entonces ibas a necesitar recortar más y más. Eso lo han dicho 20 veces, 30, 50 veces, me lo han dicho en distintas intercambios y demás. ¿Y qué pasó? Todo lo contrario. Vos bajás el gasto público y no funciona el multiplicador keynesiano. Según el multiplicador keynesiano todo se va para abajo y se destruye todo. No ocurrió, ocurre lo contrario. Tenés un trimestre de caída y después la economía rebota fenomenal. No voy a decir como pedo de uso con el presidente, pero, digamos, pero rebota firmemente en B. Es una recuperación en B espectacular. Reconozcan que no funciona el keynesianismo, que los libros están mal, los libros keynesianos están mal de entrada, todo el keynesianismo cerrado. ¿Palen? Sí, tengo dos preguntas, pero me voy a guardar la segunda. Por ahí se nota que hay una coincidencia
parcial o total entre los dos, en que hoy la economía argentina puede tener tal vez un problema de estar un poco cara en dólares. Está claro para mí que para Agustín el problema no es un problema de tipo de cambio, sino en todo caso un problema de la carga impositiva, y mencionó también los costos laborales. Por ahí no me termina de quedar claro en tu caso, Sergio, si vos pensás que es una mezcla de las dos. Sí, una mezcla de las dos. Yo creo que la cuestión del diseño de la política cambiaria no se puede subestimar, y ahí me parece que hay una tarea ideológica. Hay un punto de cerrazón por parte del gobierno donde vos ves, vos pasás revista por la mayoría de los economistas de la disciplina y hay bastantes detractores de la política cambiaria, y no somos solamente los opositores los que tenemos una mirada por ahí más ideológica. Melconian, Dal Poyetto, Broda, bueno, se ha sumado también esta semana con críticas el mismo Arriazu, economistas que son liberales, que son ortodoxos en general en su cosmovisión económica, y observan ahí un problema, bueno, una fisura no todos del los que programa. nombraste son liberales, pero bueno. ¿Quién? No todos los que nombraste son liberales, pero bueno. ¿Cuál no? Ni Dal Poyetto, ni Melconian. ¿No te parece liberal? No, Bueno, liberalismo en sentido estricto es la escuela austríaca y en todo caso la de Chicago, si querés. Pero después cuando empiezan con todos esos artilugios y demás, pero ni siquiera este programa es completamente 100% liberal, está yendo hacia el liberalismo, que eso hay que entenderlo, es un proceso. Tomaron un país que estaba saqueado, porque la palabra es saqueado, los empresarios se hacían riquísimos mientras la gente se hacía pobre. Eso es el kirchnerismo, eso es el peronismo. Empresarios ricos y gente cada vez más pobre. Eso es lo que producen. Eso es el keynesianismo, el intervencionismo, el proteccionismo. Produce eso. Entonces lo que tenés que ver es cuáles son los resultados. Los resultados fueron horribles. Y este es un proceso de cambio de sistema total. Y por supuesto que podés tener algunas diferencias, algunos temas. A mí me hubiera gustado dolarizar la economía. Yo sí lo puedo decir, yo hubiera dolarizado toda la economía y las tasas de interés estarían mucho más bajos y sería todavía mejor la salida de la economía y tendrías menor posibilidad que te la den vuelta para atrás y habría mayor confianza porque el riesgo país sigue alto. ¿Por qué? Porque sigue habiendo peronistas y kirchneristas que no logran cambiar de opinión, que no logran revisar sus errores, porque si no, no habría el riesgo. Y eso es fácil de verlo. Cada vez que gana el peronismo se desploman las bolsas. Pierde el peronismo, vuelan las bolsas. Yo lo dije en la época de Fernández. Decía, compren Argentina porque va a perder el peronismo y se va a duplicar el precio de los bonos y las acciones. Bueno. Y fue exactamente lo que pasó, aún antes de asumir. De hecho, hay una pregunta en el chat de Nicolás Arlanga. Hijo de puta, pregunta para Chousa. ¿Qué políticas económicas rescata del gobierno de Alberto Fernández y qué política económica rescata del gobierno de Javier Milei? Bueno, Alberto creo que tenía un programa industrial, el ex Ministerio de Desarrollo Productivo, que desapareció, buscaba un laburo sectorial con actores económicos reales, con la industria, con el agro, con la minería. Y eso es algo que hoy... Enriquecía a los ricos y empobrecía a los pobres. Vamos. Organismos multilaterales que en general eran muy reacios a aceptar el rol de la política industrial, lo empiezan a reconocer. Hoy vos podés ver en el Fondo Monetario papers donde muestran empíricamente las bondades de tener un diseño de política industrial, donde la micro cuenta, no es solamente la búsqueda de los equilibrios macro, que son importantes desde ya. Y a Javier Milei obviamente le reconozco eso, que me parece que él lo había dicho acá en este mismo streaming, pero a la tarde, que él me parece que deja un legado positivo de subirle la vara al sistema político, donde ya, bueno, subestimar algunos estropicios macro, subestimar la importancia de que el hacedor de política económica tiene que tener como horizonte la búsqueda de los equilibrios monetarios y fiscales es importante. Me parece que el sistema político, gane quien gane a futuro, si vuelve en un futuro el peronismo, si gana una fuerza más progresista, lo que sea, esa vara por parte de la sociedad la va a tener. Y eso es parte de la discusión. O sea, valorás el legado de lo que vendrá después del gobierno de Javier Milei, Sí. pero digo, en la actualidad ponderás quizás alguna medida. Entiendo que lo del cepo, la salida del cepo fue exitosa por unos pronósticos que tenías respecto a la cotización del dólar. No sé si ponderás alguna otra. ¿Qué pronóstico? Un dólar a 3 lucas creo que era. No, o está bien. A 7.000 Está bien, por pero ahí. el tema con eso es... Capaz que era está de Bay. más- No, eso no era Bay. Nunca está más de aclararlo. Eso fue un análisis que hicimos para la paridad de salida de un programa de dolarización. O sea, el canje de los pesos 2023 de la economía Sí.
por los casi nulos dólares que tenía la economía. Y eso te daba una paridad, y no la hacíamos nosotros solos, la hacía toda la disciplina. Toda la disciplina no, pará. Pero digo, peso más, peso menos, no sé cuál era la paridad tuya, pero lo que Pero digo nada que es, ver, yo decía que lo podía hacer a 1000. Podríamos haber dolarizado a 1000 tranquilamente. Bueno, ahí venía el plan de Ocampo, toda la idea de voy a... Absolutamente. Tengo el celular 30.000 millones de dólares, ¿quieren que se lo muestre? Y hoy podríamos seguir dolarizando a 1000. Pero el debate es abstracto, porque no dolarizó, entonces... No, pero hoy se puede dolarizar a 1000 tranquilamente. Deviene en abstracto. Pero ponele, pero vamos al otro, me parece que es interesante ir para no dejar pasar el tema, la industria, la política industrial. Miren lo que fue la política desastrosa industrial del peronismo, kirchnerismo y todos los que pasaron desde la época del 30 para acá. En el año 1932, Argentina tenía una industria potente, libre, sin subsidios, competitiva, que exportaba el 20% y que abastecía el 71% de todos los productos manufacturados de la Argentina. 80 años después de proteccionismo, intervencionismo, política industrial, desarrollismo y todos los signos que quieran agregarles, la industria argentina hoy es un desastre. Es un desastre, no es competitiva, no puede competir con nadie. Ahora que empezamos a abrir, teclean todos. Solamente voy a competir con devaluaciones permanentes y salarios de pobreza total. Cuando pones salarios, la gente que está mirando o que está escuchando, sí. ¿Ustedes creen que los salarios hoy son altísimos? Entonces, ¿cómo puede ser que no sea competitiva? ¿Dónde está la política industrial? Fue un desastre. Lo de Tierra del Fuego, un desastre total. Los empresarios riquísimos se llevaron miles de millones de dólares por año durante 40 años en Tierra del Fuego. Y cambió Tierra del Fuego, es espectacular Tierra del Fuego, tenemos una Singapur en Tierra del Fuego. De ninguna manera, no tenemos nada de eso. Lo que tenemos es que tenemos que seguir pagando el doble de los productos para poder sostenerla. Ahora que no vamos a pagar más el doble de los productos, esas empresas no van a existir porque es ridículo lo que hicieron en Tierra del Fuego. Política industrial era traer desarmados los teléfonos que salen más baratos si los compras hechos que si los compras desarmados. Pero un absurdo. ¿Saben cuánto vale esto? La materia, no el diseño y todo lo demás, lo material, $10. El resto es todo lo que le metes encima de que estás pagando el desarrollo tecnológico de las grandes empresas. Es ridículo. Entonces lo desarmaban, lo traían. ¿Se acuerdan que antes hasta se caían pedacitos de los celulares? Los llevaban en camión al sur, los traían en camión de vuelta, encarecían todo y no es un tema menor. Los celulares y las computadoras son una herramienta clave para las pymes, para los chicos que se están educando, para trabajar, para un periodista que quiera hacer este programa u otro que lo pueda hacer con un teléfono, para ir a la calle y filmar, para un cineasta, para todo el mundo. Tenés la inteligencia artificial, el acceso a todo, es el Aleph de Borges. Y lo tenías al precio al doble de lo que tiene que costar. 47 millones de argentinos subsidiando a 7 familias que se enriquecieron de una manera descomunal. Esa era la política industrial. Sergio Abonás, La política industrial es otra cosa más amplia, es trabajar con las cadenas de valor, generar eslabonamientos. No lo podemos reducir solamente a lo que pasa en la isla, que tiene un montón de problemas, obviamente, ese régimen de promoción. Yo creo que hay que reformularlo, eventualmente cambiarlo. Sería sano que lo haga, por ejemplo, Milei, que bancás. Simplemente modificó los aranceles, bajó aranceles, pero las características de la exención fiscal que tiene el régimen no la tocó. A mí me llama la atención eso. ¿Eso es así? Por ley, porque necesita que sacar la ley. Pero con bajar los aranceles, si vos bajás los aranceles y bajás los impuestos internos que tenían, le va a quedar la exención del IVA. Y no les alcanza. Porque aunque le saques el 100% del IVA, son tan improductivos que no van a poder. Y la gente va a tener acceso a un salario, a una cosa mucho más barata. Cuando en la época de Macri, nosotros en la Fundación Libertad y Progreso hicimos un informe que les mostrábamos que por cada empleo que se podía llegar a perder en Tierra del Fuego se creaban por lo menos entre 5 y 10 empleos en el resto del país. Eso es lo que nos costaba el régimen. Pero además, lo vimos en la práctica. Logramos que bajen las computadoras, los celulares no. Pues habría que ver quiénes son los nombres de los que hacen los celulares para entender por qué Macri no lo hizo. Pero la realidad es que bajamos a cero los aranceles de las computadoras. ¿Y qué pasó? Los siguientes 12 meses, ¿cuánto creen que subieron las ventas de computadoras? Un 47%. Que haya 47% más de computadoras en un país. Imagínate lo que significa en términos de productividad. Y eso es lo que están matando a la Argentina hace 80 años con todo este proteccionismo. Ese es un ejemplo, pero son decenas y decenas. Hacen cadenas de valor para proteger después a un determinado industrial como el aparato textil. Y la gente termina, claro,
Los que tienen un poco de dinero y viajan al exterior, compran toda la ropa afuera. Sí. Todos mis amigos, todos compran toda la ropa afuera, no sé ustedes, pero todo el mundo compra las cosas afuera. El que no puede viajar, el que peor está, ese tiene que pagarle acá, está atrapado, un huevo, y el otro también, ¿no? Digamos, a estos personajes que se han enriquecido toda la vida sin tener una industria competitiva, porque no es competitiva. Che, en ningún momento lo miró a los ojos a Agustín o a los chicos. Siempre mirando la cámara así al frente. Pareciera literalmente un actor kirchnerista. No se le cae la cara de vergüenza, una cara dura, pero totalmente duro. Agustín, un lujo total. Yo lo fui a ver en Ushuaia, me acuerdo, en el 2000. Debe haber sido 2020, 2021. En ese entonces Milei era como que imposible que podría llegar o siquiera considerar entrar a la política. Me acuerdo que Agustín fue a hablar y fue a hacer la presentación de su libro La clave es la libertad, un libro rojo, me lo firmó y todo. Fue un placer escucharlo. Abrió la mente en esa época, me acuerdo. Un lujo total escucharlo a Agustín. Y no tiene sentido enojarse con estos econochantas. Por Dios, pero aparte como que nada, yo creo que lo sabe muy bien todo. Yo creo que hay de por medio. Cero principios, cero autenticidad, cero opinión propia. Yo creo que literalmente un actor. No me quepa ninguna duda. Estoy hablando del econochanta, ¿no? Obviamente. Por Dios, no lo miró ni un segundo. Porque aparte no estaba mirándolo ni a Agustín ni a los dos chicos del podcast. Estaba así, fijamente. Cero expresiones, cero autenticidad, sin nada, ningún reflejo, ninguna reacción a nada. Aparte como que le entra por acá, le sale por acá. Si sabe muy bien que todo lo que está diciendo Agustín tiene toda la razón del mundo. Todo lo que dijo Agustín es correcto. Y por Dios. Sí, lo de Ushuaia es tremendo. Eso es verdad. Y Ushuaia está abandonadísima. En cuanto a infraestructura, feudo, Tierra del Fuego. Hermosa provincia, hermoso Ushuaia. Esperemos que algún día se liberen de los kirchneristas. Así es, damas y caballeros, ¿qué opinan? Me gustaría saber lo que opinan. Dejen un comentario. Hace mucho no lo escuchaba Agustín. Un lujo. Implacable, impecable. Es demasiado bueno como para que entre a la política Agustín. Como que está buenísimo que se quede ahí. Es como que... bueno, sería un lujo igual que entrara, ¿no? Pero bueno, ya tiene un equipo económico de la hostia, Milei. Pero mal no vendría un Agustín Echevarne. Genio. No es como los otros econochantas. Tengo mis principios y si no te gustan y depende de quién esté el gobierno de turno, tengo otros principios. No. Siempre dijo exactamente lo mismo. Y me encantó como dijo, claro, eso de que lo primero que dijo Sergio es, no, pero a corto plazo. A corto plazo. Después de 20 años de kirchnerismo, ¿querés que hagamos al corto plazo? Aparte, un año y medio, ¿no te parece a corto plazo? Claro. Lo de Keynes no funciona, así que hacen cosas así, parches, total, después vamos viendo, ¿no? A corto plazo, dijo Sergio. Dios santo, ¿qué corto plazo? Tenemos que ser potencia mundial en 30 años. Pero aparte, nada de progresismo, nada de hacer, o sea, todo shock, obviamente, pero al mismo tiempo no nos llevaron a la ruina. Nada de andar imprimiendo billetes sin valor. En un año y 5 meses, ¿no te parece corto plazo? Ni medio plazo es recontra corto plazo, un año y medio. Pero bueno, en 30 años, potencia mundial, damas y caballeros, y el kirchnerismo no vuelve nunca más. Prohibido que vuelva el kirchnerismo, ¿o no? Dejen un comentario, suscríbanse, síganme, están en Facebook, y nos vemos en el próximo video. Me encanta Agustín, capo total.